Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente. No todos los que nos acostamos hemos despertado en un nuevo día. Muchos quedan, dicen, más de 150,000 personas mueren diariamente a nivel mundial. Somos los sobrevivientes cada día y es una oportunidad, es un milagro de que estemos aquí nuevamente. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades. Estar entre los vivos es la bendición más grande, pero también tenemos responsabilidades, que cada uno de nosotros mire qué está haciendo para Cristo, si es un creyente, y si no, prepárese porque hay una eternidad que nos está esperando. La gente está bien tranquila sin saber que es una eternidad la que está en juego aquí. Unos, gracias a Dios en el nombre de Jesucristo, atienden y toman decisiones y le creen a Jesucristo y se aseguran. Yo a veces le digo a la gente, en el año, deme 3 horas y yo le pongo el pasaporte para la eternidad, pero tampoco tienen tiempo ni nada. Dios no está en el primer lugar de nuestras vidas. Tiempo tenemos, pero Dios está muy lejos de nuestros planes. Este es el problema. Pero bien, seguimos. Espero que estén leyendo ustedes también la palabra, que no se conformen con esto, una cucharada cada 8 días. Vamos a estar muy desnutridos. Pero cojan su palabra y léanla. Comiencen desde Mateo capítulo 1. El Nuevo Testamento, yo les aconsejo así, hasta Apocalipsis. Y luego desde Génesis y la cogen toda hasta que le vayan cogiendo sabor a esto. Primero, esto será una obligación que tenemos que leer las Escrituras y especialmente si somos creyentes, para no andar a la deriva. Es una obligación, pero esta obligación tiene que convertirse en una necesidad, que ya necesito leer la palabra, como me pasa a mí. Muy bien, hoy seguiremos. Quise hacer otro video en cuanto a lo que dijo Cristo, que a qué vino Él. No vino a abrogar o anular la ley, sino a darle cumplimiento. Y quizás para los que escuchen no sea tan importante esto, pero para mí, que predico y testifico y evangelizo y todo, es clave. Todo depende de lo que nosotros estemos haciendo, porque no tiene mucha importancia esto si nosotros no estamos haciendo nada, ni entendemos. Pero entender estas cosas es muy importante, porque Cristo vino con un propósito de cumplir la ley, y vamos a ver por qué había que cumplir esa ley. Era un obstáculo para nosotros, lo que son los 10 mandamientos, la ley de Moisés es lo que está hablando acá. Pero oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que nos sostiene, nos provee y nos da vida desde que somos hasta este día. Gracias por la palabra, que no nos dejó a nuestra propia imaginación, sino que lo dejó todo escrito. Solamente es leer y creer, aplicar lo que se nos dice ahí. No es complicado, no son mandamientos que nos manda que no podemos cumplir. No, dice, no son gravosos, pero estando escrito y viendo las promesas que se nos dan por la obediencia, aún así no lo hacemos y esperamos bendición y esperamos cosechar donde no hemos sembrado nada. Padre, pidiendo también por los que están enfermos, pienso en Uriel, allá en Ocaña. Usted sabe y usted entiende todas las cosas que están pasando allá. Usted no está limitado como yo, solamente pensando desde aquí a Colombia, pero usted está ahí y está aquí conmigo también y sabe lo que pasa y sabe lo que necesita, sabe lo que está estorbando y sabe lo que está necesitando, Señor. Abra su corazón para que Él entienda y piense en las cosas suyas. Tome decisiones importantes ahora que está vivo. Estamos con vida todavía. Bendiciendo la familia y a los que están al lado, que son los que sufren también. Y hay otros por otros lados, mi hermano Carlos aquí en
aquí en Ecuador, en Quito. Bendiciones también. Hay un misionero que tiene cáncer, Luis Tulcanaza. Bendiciones a él y su familia. Otro hermano Alberto, que no lo conozco, pero me contaron la situación de él. Situaciones tremendas. Y si los que están escuchando están sanos, piense, soy el hombre o la mujer o el joven más bendecido, tengo la salud, ¿y en qué la puedo invertir para agradecerle a Dios antes de que lleguen estos tiempos, como dice en Eclesiastés, capítulo 12, 1? Acuérdate de Jehová en los días de tu juventud, antes que lleguen los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ya llegan los achaques y todo. Acuérdense en los mejores tiempos. Y Padre, pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente verdadero, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5, donde estuvimos hace 8 días, porque habla mucho la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 17 dice la palabra, dijo el Señor, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este es el cambio que se va a dar cuando Él cumpla la ley. La gracia en lugar de la ley. Y la verdad. Claro que la ley no es mentira, eso es verdad, eso está registrado allá en Éxodo capítulo 20. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y ahí es donde queremos apuntar, porque la salvación, según dijo el apóstol Pablo en Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que haga esto vivirá por eso, es de obras. Y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces vamos entendiendo que este es un tema muy importante. Entender la gracia para entender la ley también, o entender la ley para entender la gracia. Una de las dos. Pero dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Así que este libro es muy confiable, o como dijo Pedro allá en 2 de Pedro 2:19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, porque es como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestro corazón. Esto es más seguro que lo que vemos, lo que oímos, es lo que dice el apóstol Pedro. Así que pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Todo se cumplirá, y esto es confiable, esto es garantía para nosotros. Podemos tomar decisiones tranquilamente basados en la palabra de Dios, porque en Mateo 20, capítulo 24, versículo 35 dice lo mismo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Importante, es clave todo lo que dice el Señor acá. Por acá decía el Señor en Lucas capítulo 16, versículo 17, o bueno, capítulo 16, versículos 16 y 17. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Tremendo, dice. Esto se cumplirá. Cristo también dijo, todo lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y yo le creo,
porque muchos no le creen, no hacen lo que dice la palabra de Dios, sino creo que están, como dijo el Señor en Marcos capítulo 7, versículo 7, en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque si no estamos hablando y haciendo lo que dijo Cristo acá, tengamos cuidado, eso es palabra de hombre. Él dijo en Juan capítulo 12, versículo 48, las palabras que yo les hablé, ellas les juzgarán en el día postrero. Así que prestemos atención, ¿qué fue lo que dijo Cristo? Y hagamos lo que Él dijo. Aquel que dijo ser la verdad, y yo le creo. A Él le creo. Y yo haré todo lo que Él me pida, porque a Él le debo mi vida, le debo todo. Él se sacrificó por mí y yo quisiera también hacer lo mismo, pero no necesita sacrificio, necesita obediencia nada más. Muy bien, entonces Cristo vino a hacer muchas cosas que nosotros no entendemos y esta es muy importante para mí, porque al cumplir la ley me da el chance de poder ser justificado, porque la ley no va a justificar a nadie ni lo va a declarar inocente. Entonces, si se quita la ley, vamos a tener esperanza, si se cumple, no que se quite. Dice el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, aquellos que todavía no han aceptado la gracia y la misericordia de Dios. Lo dice para los que siguen bajo la ley. Ahora, todo el mundo nace bajo la ley, pero en algún punto nos pasamos de la ley a la gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es un cambio que lo podemos hacer, pero en vida. Después ya no hay como el rico y Lázaro. Ya no hay cómo pasar de este lugar allá ni de allá para acá. Eso se puede hacer antes. Pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Eso lo podemos hacer ahora en vida, pero después ya no hay posibilidades. Así que, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Así dejó la ley, nos dejó la ley. Cierren la boca y escuchen el juicio nada más. Esta es la sentencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice aquí en el versículo 23. Nos dejó con la boca cerrada la ley. No hay argumentos, no hay pretextos, no hay excusas. Escuche y esto, porque la ley no lo va a justificar así usted le diga lo que quiera. Este es el problema. Y cierre la boca y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, delante de Dios. Justificar es presentar inocente a alguien. No debe nada, usted está libre, lo que sea. Pero la ley no hace eso. Ella no va a justificar, porque la justicia de Dios, la justificación es por medio de la fe. En Romanos capítulo 5, le voy a leer acá un versículo nada más, el versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, y la ley no es de fe. Por eso es que no justifica, porque es por obras. Nadie se va a justificar por medio de buenas obras. Esto mismo lo he hablado ya muchas veces en otros videos, hablando de otras cosas aquí. Pero es un tema muy, muy importante. Así que dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. El versículo 22 es muy importante, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
Acabamos de leer que por las obras de la ley ninguno será justificado delante de él. Pero aquí dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Entonces había que cumplir la ley para que entrara la fe, la gracia por medio de Jesucristo y tener esperanza ahí. Ahora dice acá en el capítulo 10 de Romanos capítulo 10, le voy a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 10 versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Procurando establecer su propia justicia. Yo no hago mal a nadie, nosotros no pecamos, yo no soy ladrón, yo no soy mentiroso como este, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo, yo ayudo a la gente, yo leo la palabra. Procurando establecer su propia justicia, y nuestra justicia, dice Isaías, es como un trapo de inmundicia delante de Dios. La justicia es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Y si hablamos de lo mejor que puede ser un ser humano incrédulo, ¿cómo será lo peor? Entonces, esto es importantísimo, que el que todavía no es un creyente, no le ha creído a Jesucristo, no ha sido bautizado, no tiene el Espíritu Santo, preste atención, porque por ningún medio va a ser justificado. Yo a veces pregunto cómo se puede salvar la gente y todo esto, dice, no haciéndole mal a nadie. Eso es lo típico de todo. Les dije, si eso salvara, Cristo no había muerto, pero murió. O cualquier cosa que me dicen esto y esto, que para allá, que por el conocimiento de la palabra y todo, con eso uno se salva. Si eso salvara, Cristo no había muerto, pero murió. Cerró todos los caminos y atajos que el hombre tiene, como dice en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Una cosa es que parece, pero otra cosa es la realidad. Saber que el único camino es Cristo, según lo que él mismo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Dijo, yo soy el camino, no uno de los caminos. Y a pesar de que ese camino está abierto y le costó la vida abrirlo, muchos están con su propia hacha y machete tumbando árboles y haciendo el camino, hablemoslo así, su propio camino, y lo va a llevar a la muerte, a la perdición. Así que pensemos bien, porque todo esto es para los que estamos hoy aquí entre los vivos, como dice en Roma, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, que es por medio de la fe en Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Jesucristo. La cumplió, y ahora yo le creí a Jesucristo en 1984 y ahí terminó la ley para mí. Entró la gracia en mi vida. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, para justificar a todo creyente. Poderlo presentar inocente, porque Cristo ya pagó todo lo que nosotros debíamos. Entonces, esta es la ley en Cristo Jesús, la que justifica. Pero el número 5, Romanos 10:5 dice, porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto es obra
Por eso la ley no puede justificar porque no es de fe. Y por las obras ningún ser humano será justificado delante de él. Y este apóstol Pablo, que era un celoso e irreprensible de la ley, es el que está escribiendo todo esto, el cambio que hizo Dios con él. Él escribe en Gálatas capítulo 2, versículo 20 y 21, dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia fuera por las obras de la ley, entonces murió Cristo. Si yo me pudiera justificar haciendo buenas obras, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Por demás murió Él? O como se dice aquí en el Ecuador, de gana vino a morir. Pero no es así. Pablo dice, no la desecho, porque aquí la justicia no es por la ley ni por buenas obras, sino por la fe en Jesucristo. Si seguimos un poco más adelante, llegamos aquí en Gálatas, que habla mucho, y hemos hablado bastante de esto en otros videos, pero quizás hayan algunos que están viendo hasta ahora esto y tal vez les interese, y Dios quiera que sí les sirva de algo, porque eso me da mi ánimo también. Esto para mí es clave, es muy importante. Dice en Gálatas capítulo 2, versículo 15, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Está hablando el apóstol Pablo, el irreprensible lo llamo yo de la ley, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Cómo quisiera yo que este mensaje lo escuchara todo el mundo? Porque la mayoría están tratando de justificarse por obras, por buenas obras, que yo no le hago mal a nadie. Y muchos dicen, bueno, tan buena persona que era, los favores que hizo. Las obras son importantes, pero cuando yo soy un creyente, porque tienen dos propósitos las buenas obras en un creyente. Una es para que Dios sea glorificado. Dice Mateo 5:16, creo que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es glorificar a Dios. Es muy importante que el creyente haga buenas obras, porque si hace malas, lo que hace es blasfemar el nombre de Dios. Y la otro propósito que tienen las obras en un creyente es para, en el tribunal de Cristo, tener recompensas, ganar o perder recompensas, de acuerdo a las buenas obras que hayamos hecho. Para eso nos sirven, pero no es para salvación que hacemos. Esto que yo hago puede ser una buena obra, pero a mí no me justifica ni me salva ni nada. Lo hago porque soy salvo, porque creí, hablo. Bien, entonces dice el apóstol Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Él nos da el ejemplo. Aquí en el capítulo 3 del mismo Gálatas, versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo el que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, no para creerlas. Maldito el que no permaneciere en todas. ¿Entiende cómo es la ley? Porque yo soy un hombre agradecido de que Cristo haya venido a cumplir la ley y a colocar la gracia, la fe. El cambio es tremendo cuando uno logra entender eso. Están bajo maldición, dice acá, el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá.
Y la ley no es de fe. Por eso no puede justificar, porque la justicia de Dios es por medio de la fe, no por las obras. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Obras, el que haga, no el que crea. En el video anterior, en el capítulo 10 de Hebreos, que dice que sacrificios, ofrendas, holocaustos y todo esto no te agradaron, no le agradaron a Dios, porque tales cosas se ofrecen según la ley. Y la ley no es de fe, y no le agradaron, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso sacrificios, ofrendas, holocaustos y todo esto no le agradaron. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la ley no es de fe. Entender esto es muy importante. El versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Nos redimió de la maldición de la ley y el bendito tuvo que hacerse maldito. Hecho maldición porque escrito está, maldito es el que es colgado en un madero. Impresionante todo lo que Él hizo a favor nuestro. Pero somos agradecidos de Dios por todo esto, lo que ha hecho Cristo. Mire, dijo, yo no he venido a abrogar o anular la ley, sino a cumplirla. Y tuvo que hacerse maldición. Nos redimió de la maldición de la ley. Y aquí dice también, porque todos los que dependen de la ley están bajo maldición. ¿Cómo puede esto? En 2 Corintios capítulo 3, ahí habla un ministerio de muerte, de condenación, un ministerio temporal. Y todo esto vino a cumplirlo Cristo. Un ministerio de condenación, no es de justificación. Entonces, espero que hayan entendido lo que Dios me ha revelado a mí, porque esto es clave y es importantísimo entenderlo y creerlo. Y muchos están bajo la ley. Hay montones tratando de justificarse delante de Dios por las buenas obras. Hacen un favor a alguien y van con la intención de ganar puntos o escalar peldaños para ir llegando al cielo. Pero eso no va a justificar. Si eso salvara o lo pudiera justificar, Cristo no haya muerto. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, que Cristo murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Mire hasta dónde llegó Cristo, hasta la resurrección, para poder justificar a un pecador por medio de la fe. Y usted piensa que va a ser justificado no haciéndole mal a nadie y un poco de mentiras, que es lo que habla, porque el mismo Señor dijo que todos somos pecadores, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Se va a justificar así, delante de un Dios santo, santo, santo. Piense bien, esto ya lo he predicado unas 3 o 4 veces. Andarán volando esos videos, pero a alguien le tiene que interesar y servir. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel porque necesitamos bendiciones de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman.
amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, Sión. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pido por el Ecuador, donde Dios me tiene el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo: Amén.